su nombre, a su gloria. Amén, gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, los amamos y los bendecimos en el Señor. Y también saludamos a aquellos que nos ven a través del Facebook, a través de las redes. Y el que quiera conectarse, aquí tenemos Casa de Oración Fuego de Dios, www.cog.es. Y desde su casa usted nos puede mirar directamente. Y también decirle que Dios te bendiga y Dios tiene algo para ti en esta mañana. Y bendecir también aquí a los que estamos aquí, a la iglesia, que Dios los bendiga. Y hoy nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Nos vamos a gozar. Quiero que hagamos una cosa antes de traer la palabra. Dele la mano a su hermano. Dele la mano y dígale: que Dios te bendiga. Dígaselo. Que Dios te bendiga. Dígaselo. Salón, Dios te bendiga. Salón, Dios te bendiga. Salón, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos. La palabra del Señor dice así. Póngamelo ahí en la pantalla también. Dice: Llevado pues José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró, dice, de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba ¿con quién? Con él. Y que todo lo que hacía, ¿qué? En su mano. Amén. Siga. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Bendice, Señor, tu palabra y bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes son jefes aquí? No de su casa. ¿Quiénes son jefes? No de su casa. Yo sé que todos somos trabajadores, ¿no es verdad? Yo sé que todos nos esforzamos. Y aquí vamos a ver y vamos a aprender algo de que Dios no solamente bendice al cristiano. Póngame desde el 1 otra vez. Ahí téngalo en el 1. Aquí vemos de que dice la palabra del Señor que cuando José llegó a la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón, esa casa empezó a ser bendecida. ¿Y por qué empezó a ser bendecida? ¿Por qué Dios empezó a bendecir la casa de este capitán?
Si yo me imagino que este capitán, si él era el jefe de la guardia del faraón, un cargo muy alto, un estatus muy alto, y la gente que tiene estos cargos altos, estos estatus altos, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Nada, ¿no ves? Se apoyan en su dinero, se apoyan en su carrera, se apoyan en lo que tienen y punto. Y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque se apoyan en sus bienes materiales que ellos tienen. Pero aquí vemos que a su casa llegó un joven llamado José. Cuando él llegó a la casa de Potifar, yo no sé cuántos años tendría 18, 19. Pero Dios, cuando él tenía 17 años, Dios le dio 2 sueños. 2 sueños. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Póngame por favor el título. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Que Dios, el sueño que te da, Él no se olvida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, la mayoría, hemos venido de otros países. Algunos hemos venido porque tenemos un sueño. Otros hemos venido porque Dios nos dijo que nos movamos a cierto lugar. Otros hemos tenido el deseo en nuestra mente, en nuestro corazón, de vivir una vida mejor. Otros nos hemos venido porque hemos querido bendecir a nuestra familia, o quizás a nuestros hijos, o quizás a nuestros padres. Pero todos nos hemos venido con un sueño aquí. Yo me vine, no fue con un sueño, con un deseo. Yo me vine con un deseo en el corazón. Por eso es que estoy aquí. Pero déjeme decirle, querido hermano, de que el sueño o el deseo que tú tienes delante de Dios aún existe. Y aquí vemos que Dios le dio, a la edad de 17 años que tenía José, Dios le dio 2 sueños. Por eso le pusieron José el soñador. Esto es para los que tienen 17 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, que todavía somos jóvenes. Yo hace una semana atrás he cumplido 6 y un 0, 60. Y me siento joven. Y declaro que soy joven. Entonces, yo me vine con ilusiones. Yo me vine con sueños. Yo me vine con deseo de tener una vida mejor. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí nos hemos venido también con eso. ¿O no es verdad? O usted se vino por pasear en España, por pasear en Europa, o usted se vino porque quería conocer la ciencia, o quería conocer Cataluña o Valencia o Madrid. Aunque algunos llegamos como turistas, ¿no es verdad? Entonces, nos vinimos con un deseo. Y aquí vemos de que José, Dios le dio un sueño. Y José, un niño inocente que quizás con 17 años los reunió a sus hermanos y los reunió a sus padres y le contó el primer sueño.
Y le dijo, he soñado que estábamos en el campo cogiendo manojos. Y todos los manojos de ustedes se inclinaban al mío, que estaba parado firme. Y como dice la palabra del Señor, que a José, sus demás hermanos, sus 11 hermanos, porque ellos eran 12, sus 11 hermanos, dice que no lo apreciaban mucho. ¿Sabe por qué? Porque el padre lo apreciaba más a José porque le había nacido en su vejez, dice. Por eso lo apreciaba a José. Y como su padre lo apreciaba a José, sus hermanos le tenían envidia. Y aún, dice José, he soñado otro sueño, que el sol y la luna y 11, escúcheme, y 11 estrellas se postraban ante mí. José les contó el sueño a sus hermanos. Yo digo inocentemente, porque José era inocente. Tenía 17 años. Pero su padre y su madre, y su padre Jacob, le dice, José, ¿qué sueño es este? Porque su padre Jacob se dio cuenta del sueño que venía de parte de Dios. Pero José inocentemente, él no sabía quizás que venía de parte de Dios. Pero ya Dios había puesto esos dos sueños en él. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando estás en el vientre de tu madre, Dios empieza a ponerte cosas. Y una de las cosas que Dios te pone son promesas, son sueños, son visiones. Que al transcurso de los días, esa cosa se tiene que gestar. Y esa cosa tiene que salir a la luz. Y esa cosa tiene que dar sus frutos. Entonces vemos de que sus hermanos aún más lo empezaron a despreciar. Y entonces Jacob, dice la palabra de Dios, empezó a pensar. Pero él no sabía todavía lo que iba a acontecer después. Hay veces, querido hermano, Dios nos da sueño. Y déjeme decirle esto, grábeselo. Los sueños que Dios nos da, no los tenemos que contar a cualquiera. Pero pastor, ¿por qué no voy a contar mis sueños? ¿Sabe por qué? Porque José lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y cuando Dios nos da un sueño, nosotros de alegría, de gozo quizás agarramos y lo contamos a cualquiera, a un hermano, a una hermana, a un pariente, a un primo o a nuestros propios amigos. Pero no sabemos nosotros qué pensamiento tienen esas personas para con nosotros. José lo contó, pero sus hermanos, algunos le tenían envidia. Algunos murmuraban contra él. Algunos lo despreciaban. Que en el desprecio que lo tuvieron, unos querían matarlo, otros lo aborrecían, otros lo tiraron a una cisterna, dice. Y por último lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iba pasando. ¿Lo vendieron como qué? Como esclavo. José es el soñador. Un niño de 17, 18 años. Cuando usted tenga un sueño, mi hermano, mi hermana, no lo cuente a cualquiera. Quizás usted se lo está contando a su enemigo,
Quizás usted se lo está contando a su amigo, pero ese amigo o esa amiga le tiene a usted envidia. Muchas veces le decimos a nuestros amigos oye, que Dios me ha dicho que voy a ser empresario, que Dios me ha dicho que voy a tener una empresa enorme, una de las más grandes que hay aquí en Valencia. Y ese amigo o ese hermano que te quería ya poco, te va a querer menos. Y va a empezar, ¿sabe a qué? A poner impedimentos. ¿Para qué? Para que tus sueños no se cumplan. Y eso fue lo que pasó con José. Sus hermanos empezaron a ponerle impedimento. ¿Por qué? Porque ellos no querían que su hermano el día de mañana gobernara sobre ellos. Pero cuando Dios nos da un sueño, ese sueño se tiene que cumplir. Le guste o no le guste a nuestros amigos o a nuestros enemigos o a nuestros hermanos espirituales o a nuestro pastor, le guste o no le guste, ese sueño es de parte de Dios. Y ese sueño se va a cumplir. Te hagan lo que te hagan, venga lo que venga, piensen lo que piensen. Ese sueño va a gestar en ti y va a salir a la luz y va a dar sus frutos. Por eso decía al principio, algunos nos hemos venido con ilusiones de nuestro país. Algunos nos hemos venido con sueños de nuestro país. Pero, ¿a quién se lo podemos contar? ¿Conoces bien a tu pastor? Cuéntaselo a él. ¿Conoces bien a tu hermano o a tu hermana que está a tu lado ahí, que va para allá, que viene para acá contigo, que van a comprar a la Mercadona juntos, que viven en el mismo piso juntos, que andan juntos, que van de compras juntos? ¿Confías en ellos? Si tienes plena confianza, cuéntaselo. También se lo puedes contar tu sueño a aquellas personas que te apoyan en oración, que te quieren el bien, que quieren que salgas adelante, que te aprecian, que de verdad lo demuestran, no solamente con palabras. Tenemos que saber, queridos hermanos, a quién contamos nuestros sueños. Tenemos que saber, queridos hermanos, a quién contamos nuestros deseos, nuestras promesas. ¿Para qué? Para que no tarden en llegar. Porque tu enemigo siempre va a meter cizañas para que ese sueño, ese deseo que Dios te ha dado, no se haga realidad. Aquí vemos que José fue vendido. Llegó a Egipto y allá los ismaelitas, dice, lo vendieron porque era así antes la vida. Te vendían como esclavo y tenías que tener ahí un amo quien te mande. Esto lo digo generacional a la iglesia. Cuando estemos en nuestro trabajo, ¿ya? Agrademos a Dios. Cuando estemos en nuestro trabajo, agrademos a Dios. Porque por medio de ahí es que Dios te va a levantar. Quizás tú ni lo has pensado, ni lo has imaginado, que a través de ese trabajo Dios
te va a llevar donde Él te prometió, a que tus sueños se cumplan, se haga realidad. Amén. No cambies el sueño de Dios. ¿Por qué le puse no cambies el sueño de Dios? Porque Dios tiene sueño contigo. Aunque tú no lo sepas ahora, pero Dios tiene sueño contigo. Ya Dios puso, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya Dios te puso lo que Él quiere que seas mañana. Aunque tú no lo sepas ahora, o aunque tú no lo hubieras sabido todavía, pero ya Dios lo puso. Y eso a Dios nadie se lo quita. A Dios nadie se lo impide eso. Acuérdese usted de Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Querido hermano, tú no vendas tu bendición. Agárrala. No vendas tu sueño. Cógelo, apriétalo, acarícialo, ámalo, deséalo. Pero no lo cambies por nada. No lo cambies por cualquier cosa. No lo vendas, no lo regales, no lo dejes. Porque son cosas que Dios te las está dando. Son cosas que Dios ya te la puso. Y antes de que tú nazcas, esas cosas ya estaban puestas. No hagas como Sansón. ¿Quién conoce la historia de Sansón? Dice la palabra de Dios que cuando Sansón estaba en el vientre de su madre, Dios instruyó a su madre. Este niño no va a pasar navaja sobre él. Este niño va a ser grande, va a ser esforzado, va a ser valiente. Pero una cosa Dios le pidió: que no se raspara la cabeza, porque era un nazareno. Y en el pelo, por ahí Dios le daba la fuerza que él tenía. Dios, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué sueño te ha dado a ti? ¿Qué te ha dicho para tus hijos? Quizás te ha dicho algo y te has olvidado, pero yo te pido en esta mañana que trates de recordarlo. Sansón, cuando nació, se fortaleció, dice, y creció y se fortaleció. Y era el hombre más fuerte de ese tiempo. Pero Dios lo hizo así, ¿sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito con él, que era salvar a su pueblo. Porque el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los filisteos. Esto va para los jóvenes, hombres y mujeres. ¿Qué le pasó a Sansón? A Sansón le iba bien. Sansón dice que lo amarraban con cadena y él la soltaba. Sansón dice que con una quijada de un asno, ¿cuántos mató? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? 1000 filisteos. Fíjense el poder que Dios le había dado. ¿Cuál fue su debilidad de Sansón? ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? Que se desvió de los caminos del Señor. Se enamoró de la persona equivocada. ¿Cuántas veces los pastores no enseñan en la iglesia? Que yo desde que me convertí más o menos a los 25, 27 años, yo empecé a escuchar en las iglesias y siempre decía: no te enamores
de uno que no conoce a Cristo. Pero yo decía, ¿pero por qué? Pero con el tiempo los fui entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, sea hombre o sea mujer, te va a sacar de los sueños y de los propósitos de Dios. Pastor, no se preocupe, que yo lo voy a convencer para que venga a la iglesia y se conviertan. Es el dicho de todos, ¿no es verdad? De hombres y de mujeres. Pastor, usted tranquilo, que ya lo va a ver con sus ojos. Y al tiempo lo vemos, sea chico, sea chica, cristiana, saliendo de las discotecas, yéndose de rumba, haciéndose escándalos, cosas por aquí y por allá. Por eso dice la Biblia, no os juntéis con yugos desiguales. ¿Por qué? Porque nos van a sacar del propósito de Dios, nos van a sacar de los caminos de Dios. Pero pastor, en la iglesia no hay chico o chica que me guste, lo tengo que buscar por afuera. ¿O no es verdad? Así decimos, ¿no ve? Que lo tengo que buscar por afuera, que afuera hay muchísimo. Usted en cuanto sale aquí, pum, pasa uno. ¡Wow! Ese o esa. Pastor, aquí en la iglesia no hay. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Doblar rodilla y hablar con Dios. Señor, necesito mi esposa. Señor, necesito mi esposo. Y lo quiero así, así, así y así. Pero si usted no lo dice con claridad, pues Dios le va a mandar un mudo o una muda. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido especificar. Señor, yo la quiero a mi esposo o a mi esposa así, así, así y así. ¿Lo encontraré en esta iglesia? No lo sé. ¿Iré de visita a otra iglesia? No lo sé. Pero Dios tiene esa persona adecuada. Dios la tiene. Dios la tiene. ¿Y qué le pasó a Sansón? Los sueños de Dios que Dios había puesto en él se acabaron ahí, cuando él se enamoró de la persona equivocada. Se enamoró de la persona equivocada. Los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo pusieron de esclavo a moler maíz, a moler arroz en esas piedras, que en vez de poner un asno o un caballo para hacer eso, lo pusieron a él. ¿Por qué? Te equivocaste. No pediste la dirección de Dios. Tus sueños están ahí. Están al alcance de tus manos. Y aquí vamos a ver de qué. Póngame en Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo, el egipcio. Siga. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahí voy a parar un momento. Y vio su amo, dice, que Jehová estaba con él. Usted piense un poquito. Usted piense y observe. Cuando nosotros estamos en el trabajo, el jefe nos está observando, ya sea el jefe o la jefa, nos están observando. A veces no físicamente, a veces hay cámaras por un lado y no nos hemos dado cuenta de la cámara. Entonces nos están observando por ahí. Cómo te estás portando, cómo estás haciendo la cosa. Porque hay veces, no me está mirando el jefe, ni la jefa. Agarro la cosa y ¡pum! La tiro por allá. Se rompe. Y después el patrón viene.
¿Qué pasó con esto? No sé, se cayó y se rompió. No, tú la rompiste. Entonces, su jefe lo estaba observando. ¿Y sabe cuál fue lo que él vio? Que todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que usted hacía, todo lo que José hacía, prosperaba, dice. Y él se dio cuenta de que Dios estaba con él, dice. Y lo fue observando y lo fue poniendo en mejor posesión. Lo fue poniendo en mejor posesión. En aquellos tiempos, los esclavos no tenían voz ni voto. Lo que el amo decía, eso se tenía que hacer. Le guste o no le guste. Ellos lo único que estaban ahí era para obedecer y hacer las cosas. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que donde estemos trabajando, aunque nadie nos esté observando, demostremos que somos hijos de Dios. Demostremos que amamos a Dios y hagámoslas las cosas bien. ¿Sabe por qué? Porque por medio de eso, Dios va a bendecir a tus jefes. Dios va a bendecir y prosperar esa empresa, esa casa, ese lugar donde tú estás trabajando. Pero Señor, ¿por qué los bendices a ellos y no me estás bendiciendo a mí? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Señor, ¿por qué estás bendiciendo a mis jefes y a mí no me estás bendiciendo? ¿Se ha preguntado alguna vez? Yo me he preguntado varias veces, hasta que Dios me ha dado la respuesta. Porque donde esté yo, donde esté usted, usted tiene que ser luz y tiene que ser de bendición. Entonces Dios va a bendecir a su jefe y también lo va a bendecir a usted. ¿Qué le pasó a José? Él fue ascendiendo de categoría, ¿no es verdad? Vamos a seguir. Estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba. El 4. Hacía yo, José, gracia en sus ojos. Pero José halló gracia en los ojos de él. En Potifar. Dios halló gracia en los ojos de Potifar. Y le servía, dice. Y él le hizo, ¿qué? Mayordomo de su casa. Hasta ahí. Después de ser un esclavo, fíjese. Después de ser el esclavo que no tenía voz ni voto, fue ascendido a mayordomo. ¿Por qué? Porque Dios prosperaba a Potifar y Dios prosperaba a José. Entonces ahí vemos que los sueños de José se estaban haciendo realidad. Aunque él estaba pasando por un desierto que quizás no entendía, pero Dios lo sabía y él lo estaba entendiendo. Por eso era que Dios en todo lo bendecía. Dice, en todo lo que José hacía, Dios lo iba bendiciendo. Y su jefe lo estaba mirando. Y entregó, dice, en su poder todo lo que él tenía. Imagínese usted. Imagínese usted que esté trabajando en una casa de limpieza, que esté trabajando en una empresa, donde sea, pero que esté trabajando. Y que lo llame su jefe y le diga:
hermano Rodrigo, hermana Selena, hermana Inés, hermana Joana, hermana Ana, Ada. Que el jefe le diga, ven. Yo me acercaría un poco temblando a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué me van a decir ahora? Y la sorpresa es, ven, te quiero dejar toda la empresa a tu cargo. Te quiero dejar toda la casa. Esta mansión la quiero dejar a tu cargo. En ese momento ni nos los creemos. Yo me imagino José cuando le dijo a Potifar, ven José, tengo confianza en ti. He visto cómo Dios, todo lo que haces, te va prosperando. Y me va prosperando a mí. Te voy a poner por mayordomo sobre todas mis cosas, sobre mi finca, sobre mi casa, sobre mis campos, sobre todo. Y así Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te tiene que dar una cosa, cuando Dios tiene que ir cumpliendo su sueño, Dios lo va haciendo escaladamente. José entró como esclavo. Ahora era mayordomo. Usted sabe qué es lo que es mayordomo, ¿no es verdad? Imagínese usted. Siga siga. Y aconteció que desde cuando le dio, escúcheme, cuando le dio, dice, el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dios va a bendecir la casa de sus jefes a causa de ustedes. Y ustedes también van a ser bendecidos. Son los sueños, son nuestros sueños, son nuestros anhelos, son nuestros deseos por lo que nos hemos venido del otro lado. Qué alegría que Dios utilice a nuestros jefes para ponernos en una posición más alta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, que los hijos de Dios, que Él nos ha escogido, Él nos ha hecho para que seamos cabeza y no cola. Amén. Para que seamos cabeza y no cola. Queridos hermanos, recordemos nuestro sueño. Recordemos por qué nos hemos venido de nuestro país para acá. Recuerdo un hermano que decía, no sé qué Dios quiere conmigo. Si yo estaba mejor allá en mi casa, en mi país que aquí. ¿Sabes por qué estás así? Porque te has desviado de los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué estás así? Porque te has salido de los sueños y de los propósitos que Dios puso en ti. Y si Dios te trajo a este país, si has llegado a este país, es porque Dios tiene sueño contigo. Dios tiene sueño contigo, aunque todavía no los estés viendo. Pero yo te digo en esta mañana, créelo, créele a Dios, porque Dios ha puesto eso ya dentro de ti. Y el día en que tú lo creas, desde ese momento, eso empezará a gestarse. Y el día de mañana saldrá a la luz y verás tu bendición. ¿Por qué no has visto tu bendición hasta ahora? Porque todavía no le has creído a Dios. José tenía esos dos sueños y él iba escalando, porque donde él estaba, dice, Dios estaba con él. Y donde usted esté, Dios está con nosotros.
Dios está conmigo. Dios está con cada uno de ustedes. Simplemente creerle a Dios. Jóvenes, adultos, creámosle a Dios. Creámosle a Dios para que nuestros sueños y nuestros deseos empiecen a ir saliendo a la luz. Solo una cosa Dios pide: no te salgas del propósito. Lucha por no salirte del propósito. Para terminar, póngase de pie.